Bienvenidos al documental Exploraciones arqueológicas en Teotihuacán en el siglo XIX y XX. Soy estudiante de la Escuela Normal de Texcoco y en el marco del Plan de Estudios 2022 y considerando el curso Historia General del Estado de México, busca que los estudiantes normalistas comprendan los procesos políticos, sociales y culturales del siglo XIX y XX en el Estado de México, explicando cómo estos hechos intervinieron en la creación de su identidad, determinación y valoración de su cultura. Bienvenidos. Muestra algunas de las exploraciones arqueológicas realizadas en Teotihuacán, específicamente en el Porfiriato, hasta llegar a los primeros 50 años del siglo XX. Se presenta a partir de un contexto general sobre las pirámides para brindar una percepción del tema en cuestión. El mismo inicia con la percepción porfirista de dotar al pueblo mexicano de una historia oficial, además mencionando una de las primeras investigaciones realizadas en el siglo XVII para poder entender cómo fue iniciando la investigación y excavaciones a lo que hoy se conoce como la zona arqueológica de Teotihuacán. Las pirámides de Teotihuacán se encuentran en los actuales municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, en el Estado de México, las cuales son huellas de la civilización que habitó por estas tierras. Estas tienen su inicio en el año de 2000 a.C. hasta su decadencia durante la primera mitad de los 750 después de Cristo, todo esto de acuerdo a investigaciones realizadas por el INAH, aunque su auge se muestra a partir del año 300 después de Cristo al 600 después de Cristo. Lugar, según con un boletín publicado por el INAH en el 2018, es el lugar donde surgen los dioses, es decir, lo define como Teotihuacán, ciudad donde los hombres se convierten en dioses. De acuerdo a la mitología náhuatl, esta ciudad representa un paraje de la creación del sol y la luna, por lo cual era posible llegar al cielo o al inframundo. Y aunque Teotihuacán ha quedado en la historia por ser una impactante ciudad, resaltando como la artesanía, el comercio y la cultura, además de la infraestructura que se presenta, se ha encontrado que los basamentos piramidales tienen una estrecha relación con la tierra, la fertilidad y el agua. De acuerdo con investigaciones realizadas por López y publicadas en el año 2004, la pirámide del Sol es el elemento más importante y representante de la zona arqueológica de Teotihuacán, teniendo esta 225 metros de longitud y 65 metros de altura aproximadamente. Esta tiene una gran y estrecha relación con el elemento de agua, además que se considera que en la época prehispánica fue considerada y dedicada como elemento representante al monte sagrado. Asimismo se encuentra la pirámide de la Luna, quien para Salazar dice que da apariencia igual a la silueta de Cerro Gordo, el cual se encuentra en el valle de Teotihuacán y está rodeado por poblados como Maquisco, Santo Domingo, Santiago Tolman y San Martín de las Pirámides. La similitud se da de acuerdo a la altura considerable con la montaña sagrada, y de acuerdo con Trovier, es un culto dirigido a la fertilidad de la tierra. Por otro lado, Medina en 2022 menciona que se encuentra decorado con 4 caras con talud, tablero y escalinatas centradas adosadas para ascender a la parte superior. En la zona se puede apreciar el Palacio de Quetzalpapaloatl, que fungió como área exclusiva para la clase alta de Teotihuacán. De acuerdo con investigaciones por López, se puede contribuir que los principales usos de este palacio fueron con fines de astronomía y tributos ligados a la adoración de deidades encargadas principalmente a la vida, muerte, tierra, agua y fertilidad. Los pilares que se muestran fueron detallados y reconstruidos en 1960. Es importante mencionar que durante el Porfiriato se buscó contener una historia oficial en México. De acuerdo con Morales, la evolución de la conciencia histórica de Porfirio Díaz consideró el pasado como un conjunto dado del resultado del presente. En el Estado de México, la búsqueda de la historia era importante, teniendo basamentos impresionantes tales como las pirámides de Teotihuacán. Fue uno de los primeros Carlos Sigüenza y Corona, quien realizó una excavación a la cual no se tiene con certeza si fue a la del Sol o a la Luna durante 1657 aproximadamente. Además que para Palacios, en 1929, Sigüenza realizó la primera inspección arqueológica en la que pretendió utilizar un vestigio para establecer un problema histórico.
aunque siendo Ignacio Bernal el subdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señaló que aunque desde los fines del siglo XIX y durante los primeros 10 años de 1900, con los fondos destinados a la explotación de esas ruinas, siendo considerada la más importante de América, aún había un enorme desconocimiento sobre la cultura teotihuacana. Esto puede darnos cuenta de cómo se había dejado en abandono la zona arqueológica de Teotihuacán y no es como hoy se presenta y se puede observar. En 2019, el investigador Humberto Medina presentó Antología de Documentos para la Arqueología de Teotihuacán, de la cual se rescata que durante la segunda mitad del siglo XIX y las investigaciones de las pirámides se imprimieron obras acompañadas con ilustraciones. Para Francescano, según en una obra publicada en el año de 2008, estas obras creadas tanto como los museos abiertos durante el Porfiriato buscaban unificar los diferentes sucesos del pasado y las diferentes versiones para crear solo una y afirmar una identidad hegemónica, la cual era de suma importancia por los diferentes sucesos políticos y culturales que atravesaba la sociedad mexicana. Para 1864 se realizaron trabajos en Teotihuacán bajo la dirección de Ramón Almaraz, y en esta investigación fue realizada con precisión y se excavaron tlateles, es decir, montones de tierra, en los que se pudieron encontrar varios vestigios que se pueden presentar hoy en el museo. Hasta 1865, es decir, un año después, se realizó una colaboración entre la Comisión Científica de Pachuca y el ingeniero Ignacio Almaraz, quien, al realizar estudios topográficos en Teotihuacán, le permitieron plasmar de manera más precisa coordenadas geográficas de lo que hoy es la zona de Teotihuacán, es decir, esto permitiría delimitar la zona. Tiempo después, en 1877, y con las investigaciones publicadas, las dos pirámides de Teotihuacán eran representación de símbolos de una generación y a su vez eran observaciones astronómicas, esto de acuerdo a las investigaciones realizadas por Guimesido Mendoza en el año de 1877. Durante estas expediciones de Mendoza fue acompañado de José María Velasco, pintor mexicano que retrató la forma en la que se encontraba la civilización mesoamericana después de más de 1300 años. Velasco utilizó la litografía para retratar las pirámides de Teotihuacán en el siglo XIX, tal y como se puede demostrar en la imagen que aparece en el fondo. Para generar una identidad histórica, en 1885, durante el mandato de Porfirio Díaz, se crearía la Inspección General de Monumentos, teniendo a cargo a Leopoldo Batres, antropólogo y arqueólogo en el Museo Nacional, el cual tendría como objetivo preservar y conservar los monumentos de la República, evitando los traslados no autorizados. En 1886, con Leopoldo Batres, quien era inspector de monumentos arqueológicos de la República Mexicana, se iniciaron los trabajos de traslado del monolito de Chalchihuitle que se había encontrado en Teotihuacán. Este habría llegado el 11 de abril de 1886. Aunque a la llegada de la capital hubo dificultades para que se colocara en la galería de monolitos en el Museo Nacional, pero después se traspasaría al Museo de Antropología e Historia. Con las exploraciones que se habían hecho en todo el país, esto hizo que los ojos de las potencias europeas regresaran a México. Dado fue el caso como de Sir Charney, a quien se le acusó de que podría utilizar elementos y vestigios de las culturas prehispánicas antiguas, en este caso de Teotihuacán, y extraerlas del país de forma ilícita. Pero, de acuerdo con Aguayo, proponía que no se le hacía nada, pues se tenía la idea de que de esta manera se daba a conocer la historia prehispánica nacional en el mundo. Esto indica que los objetivos de hacer notar a México como un país con una identidad histórica puede darse la oportunidad de que los investigadores extranjeros pudieran extraer piezas arqueológicas. Conforme a investigaciones de Matos, menciona que Charney no solo fue un explorador, sino también que durante su visita utilizó la fotografía como medio de documentación arqueológica, tal y como se puede mostrar en la imagen de fondo, en la cual se puede plasmar que el abandono había sido potente en México.
y en su zona arqueológica, pues no es como ahora se observa. Para 1895 se realizaron de nueva cuenta excavaciones en Teotihuacán por Antonio García Cuevas. Esta ocasión fue bajo las órdenes de Porfirio Díaz, puesto que sería acompañado de la investigación por el Congreso Internacional de Americanistas. En su visita, el informe original desapareció, pero hubo una reproducción parcial de lo que Olavarría y Ferrari publicaron en el año de 1895. En la descripción de su informe permite considerar cómo era la parte interior de la pirámide de la Luna y de la misma manera da una afirmación sobre cómo de acuerdo a las necesidades de investigación se iba realizando modificaciones a la pirámide, es decir, la iban sometiendo a las necesidades. Durante 1905 y 1910, estos trabajos de igual manera seguían las aspiraciones de Díaz para que en 1910 Teotihuacán se convirtiera en un lugar público, para así celebrar el centenario del inicio de los movimientos de independencia en México, por lo cual se designó a Leonardo Batres como encargado. De esta manera, adquirió todos los terrenos que rodeaban la zona para formar el primer espacio de lo que sería la zona arqueológica de México. En 1909 continuaron las exploraciones a cargo de Batres en Teotihuacán y de acuerdo con el autor Saravia y su obra publicada en 2020, en los edificios superpuestos, que es donde se pueden ir viendo los recorridos, que está cerca de la Calzada de los Muertos, es en donde se realizaron las perforaciones para liberar los niveles arquitectónicos. En la investigación Los túneles arqueológicos en la pirámide del Sol de Teotihuacán, escrita por Alejandro Saravia González, hace mención que durante 1917 y 1920 Manuel Gamio excavaría túneles en Teotihuacán. El primero fue en la pirámide del Sol, con 97 metros de largo, y el segundo en la Ciudadela, con 82.10 metros de longitud. Ante la perspectiva de González y su obra publicada en 2022, Gamio fue fundamental para el desarrollo de la historia y cultura del país, particularmente del Estado de México. Esto ya que sus excavaciones a los elementos de la zona ya antes mencionados permitieron esclarecer la estructura interna de los basamentos. En 1908 y 1919, Ignacio Marquina y Raigadas plantearon un proyecto que, como menciona Cisneros, buscaba liberar la fachada principal del Templo de la Serpiente Emplumada en la Ciudadela. El trabajo inició cavando 4 túneles que registraban la decoración del edificio, para después liberar por completo la fachada. A principios de los años 30 del siglo XX, fueron escritas por los arqueólogos Eduardo Noruega y Silvarline los primeros esfuerzos para la construcción de las primeras secuencias de los periódicos culturales enfocados hacia la zona arqueológica de Teotihuacán. Esto sería de suma importancia, ya que gracias a las obras publicadas se pudo dar mayor visibilización a esta zona en el Estado de México, pues si bien lo reconocemos, no era reconocida y ni siquiera valorada por los habitantes cercanos de esta zona. En las excavaciones arqueológicas del siglo XX se localizó una época constructiva en la que se observa actualmente la superficie. Esta parte donde nos encontramos consta de un piso estucado, una escalinata y un adoratorio. La escalinata, está delimitada por esculturas representantes de cabezas de serpientes, asimismo, y jaguares. Los escalones del adoratorio central estaban decorados con círculos verdes delimitados con líneas negras, todo sobre un fondo rojo. Recordemos que uno de los principales colores y pinturas durante la época prehispánica era el rojo. Este nivel constructivo se relaciona temporal y simbólicamente con el templo de Quetzalcóatl.
Esto de acuerdo con las investigaciones y boletines que se publicaron en la página oficial del INAH. La escalinata fue reconstruida para la construcción de una nueva etapa superior y mediana en la colocación de rellenos y pisos. Destaca también porque aquí se realizaron algunas excavaciones arqueológicas más antiguas, tales como de Ser Chernay, que fue un investigador extranjero que se interesó por conocer la cultura teotihuacana y cómo es que ésta iba a ir repercutiendo a la sociedad, llegando incluso a lo que hoy en nuestros días. Durante la primera mitad del siglo XX se realizaron investigaciones por parte de Pedro Armillas y publicó en su obra en 1945, Los dioses de Teotihuacán. Presentó una serie de contradicciones en sus investigaciones, sobre todo porque no presentaba una misma formación académica que la mayoría de los investigadores, es decir, lo que publicó Armillas tenía como menos credibilidad ante los ojos de los investigadores pertenecientes al INAH. Durante las excavaciones arqueológicas del siglo XX se localizó una época constructiva en la que se observa actualmente la superficie. Esta parte donde nos encontramos consta de un piso estucado, una escalinata y un adoratorio. La escalinata, está delimitada por esculturas representantes de cabezas de serpientes, asimismo, y jaguares. Los escalones del adoratorio central estaban decorados con círculos verdes delimitados con líneas negras, todos sobre un fondo rojo. Recordemos que uno de los principales colores y pinturas durante la época prehispánica era el rojo. Este nivel constructivo se relaciona temporal y simbólicamente con el templo de Quetzalcóatl. Esto de acuerdo con las investigaciones y boletines que se publicaron en la página oficial del INAH. La escalinata fue reconstruida para la construcción de una nueva etapa superior y mediana en la colocación de rellenos y pisos. Se puede apreciar cambios en la decoración de las alfaradas, es decir, durante la nueva etapa están rematadas las cabezas de los felinos. Principalmente, esto se debe a que de acuerdo a los cambios de gobierno que se daban en Teotihuacán, cada uno iba creando construcciones diferentes. Todas estas investigaciones que se realizaron y fueron encontradas con fechas del siglo XX fueron fuente de investigación en las que se pudieron basar los arqueólogos actuales. De este tipo técnico estuvo unido a dependencias gubernamentales dedicadas a la arqueología y a diferentes institutos de investigación o conservación de elementos. Esto permitió dar paso y mayor claridad a todo sobre la zona arqueológica de Teotihuacán. Durante 1963 y 1964, las edificaciones que rodean la plaza fueron reconstruidas, creando una aproximación de lo que es el centro ceremonial. Para Milon, en su obra publicada en 1992, la principal razón de vinculación entre la pirámide de la Luna y Cerro Gordo es un vínculo religioso de estos dos elementos con la gran diosa relacionada al agua. Esto lo menciono ya que las investigaciones que se realizaron fueron afectando las pirámides de Teotihuacán al utilizar diferentes explosivos. Todo esto para cubrir ciertas necesidades sociales y políticas que se tenía en la época del Porfiriato. Y sí, podremos considerarlo como algo cruel al alterar la estructura original, pero si recordamos y lo vemos de la otra cara de la moneda y sin tomar un punto de partida y siendo igualitarios entre las visiones políticas, así como afectó a la zona, también permitió realizar investigaciones y avanzar en ellas para poder tener una mejor contextualización de todo lo que se significó la civilización teotihuacana y cómo ésta se fue alterándose y moldeándose hasta llegar a lo que hoy conocemos
como un centro de preservación no solo hacia la arquitectura, sino también hacia las deidades que se tenía en Mesoamérica, permitiéndonos visualizar la vida en todos y cada uno de sus aspectos de esta zona. Para 1994, y con la transición entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el después presidente Ernesto Zedillo, se daría la apertura al museo de aquí de Teotihuacán. Conocer cada una de las perspectivas acerca de la zona arqueológica de Teotihuacán es importante, pero sobre todo conocer cómo es que ellos visualizan la cultura teotihuacana, ya que se ha ido dejando en el olvido, y no solamente es desde una perspectiva de alguien que pertenece a los municipios en los que se establecen, sino más bien es una opinión popular que se da a través de la decadencia y de la desinformación que ha habido en la zona. Es por eso importante conocer qué es lo que opina cada una de las personas que habitan en los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán. Sin duda es algo complejo, pero resultaría interesante. Soy estudiante de preparatoria y me entristece saber que en todos los años que he cursado nunca le han tomado la importancia a la cultura de las pirámides de Teotihuacán, ya que representan un gran nivel de importancia para nosotros, no solamente para nosotros, sino para muchas otras personas. De grande, a mí me gustaría estudiar antropología. De hecho, me la paso investigando. Lo más importante que he aprendido de la cultura teotihuacana es que es una de las culturas precolombianas más misteriosas del continente. Las ruinas de la ciudad de Teotihuacán permiten imaginar la grandeza y el esplendor de su cultura, pero debido a la escasez de otras fuentes, los especialistas aún debaten cuáles fueron sus orígenes e intentan comprender las causas de su desgracia. Por eso me gustaría que en la escuela a la que yo asisto me explicaran más, me enseñaran más sobre esta cultura teotihuacana. La ciudad se destaca por su trazado y los enormes palacios y pirámides, y aunque hoy conservan sus colores, recuerdo que investigué que en 1987 toda la zona fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Soy estudiante de secundaria y no me han inculcado la cultura teotihuacana. A mí me gustaría aprender más sobre ella porque vivo en el municipio y no me han inculcado las importancias que tiene y sus acontecimientos que surgen en ella, y así como esto impacta en nuestra vida diaria.